Hola, soy el doctor Jorge Hermosillo Valadez del Centro de Investigación en Ciencias de la UAM. Hoy te voy a platicar de lo que hacemos en mi laboratorio de semántica computacional, en donde te hablaré un poco de nuestra línea de investigación de la minería de texto. Uno de los enigmas más fascinantes de nuestra condición humana es el lenguaje. Sabemos que compartimos un alto porcentaje de material genético con muchas otras especies que habitan nuestro planeta. Esto hace que existan muchas similitudes funcionales de nuestros órganos con los del resto de los animales vertebrados, por ejemplo. Sin embargo, una habilidad que aparentemente es exclusiva de nuestra especie es el lenguaje. Surgen entonces muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo surge el lenguaje? ¿Es una función innata del cerebro, codificada en nuestro material genético que madura y crece con el tiempo? ¿O acaso emerge como producto de la experiencia, de la interacción verbal y por ende es fruto de diversas interacciones funcionales en el cerebro? Estas preguntas siguen sin una respuesta clara hoy en día. Sin embargo, diversos estudios sobre el lenguaje, incluyendo estudios en inteligencia artificial, nos permiten acercarnos cada vez más a una caracterización del mismo, en términos matemáticos y cognitivos, lo que ha permitido crear modelos del lenguaje humano que hoy por hoy funcionan de manera sorprendente. Por ejemplo, con estos modelos hemos podido construir máquinas que pueden reconocer lengua hablada o procesar lenguaje escrito, es decir, texto. Esta última función es la que nos interesa en el laboratorio de semántica computacional. Bueno, pero ¿qué es la semántica? La semántica se encarga del estudio del significado de expresiones lingüísticas, por ejemplo, palabras, frases, expresiones o incluso discurso. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede una máquina procesar lenguaje natural para ayudarnos a extraer información relevante? De esto se encarga la minería de texto. La minería de texto es un campo de investigación donde convergen varias disciplinas, como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la lingüística computacional. Veamos algunos aspectos importantes en inteligencia artificial. Una de las cuestiones fundamentales en IA es el problema de la representación o el modelado computacional. Tomemos, por ejemplo, el siguiente texto. Leonard Nimoy fue un actor que interpretó el personaje Spock en la película de ciencia ficción Star Trek. En esta pequeña frase podemos identificar nombres propios, roles, y sabemos que existe una relación entre estos nombres propios y los roles. El problema es, ¿cómo representamos toda esta información en una computadora? Una forma de hacerlo es mediante arreglos de números o vectores. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un mensaje de texto escrito desde un dispositivo móvil. El objetivo del modelado computacional es asignarle a cada palabra un vector numérico que podemos usar para calcular algunas propiedades del texto, como puede ser una cercanía semántica entre las palabras. Por ejemplo, esperaríamos que las palabras perro y gato estuvieran cerca de esta representación y relativamente lejos de una palabra semánticamente distinta como automóvil. Una vez que ya tenemos estas representaciones, podemos utilizar métodos del procesamiento del lenguaje natural para, por ejemplo, conocer las palabras más empleadas, analizar sentimientos de palabras y mensajes, o identificar relaciones entre grupos de palabras con significados semejantes. Conjuntando estas técnicas, podemos llegar hasta la clasificación de los mensajes, utilizando métodos del aprendizaje automático para lograr que una computadora distinga un cierto tipo de mensajes de otros y conseguir así modelos predictivos, que pueden ser útiles en el diagnóstico, la prevención o la investigación en otros campos de la ciencia con impactos en la salud, el comercio o la industria. En resumen, para nosotros, la minería de texto es una línea de investigación en inteligencia artificial donde nos interesa comprender el uso del lenguaje humano en distintos contextos y para diversos propósitos en beneficio de la sociedad. Para cualquier información adicional, puedes escribirme al correo jhermosillo@uam.mx o ir a la página del Centro de Investigación en Ciencias, www.cinc.uam.mx. Muchas gracias.